¿Quiénes son la luz y la sal de esta sociedad? ¿Quiénes son estas personas que tienen la misión de transformar la sociedad? En el capítulo 3 les expliqué de qué forma una pequeña minoría podía transformar a la mayoría de la sociedad. Y en este capítulo voy a hablar de quiénes son concretamente esta minoría que transforma el mundo. Y quiero que sepan que hablar de esta minoría de personas llamadas a ser la luz y la sal del mundo es el objetivo central de este canal de YouTube. Este canal se llama En Busca del Corazón Recto porque estamos buscando a esta minoría de personas que buscan la rectitud y que desean obtener un corazón recto. Nuestro objetivo es guiar a esta minoría de personas hacia el camino de la rectitud para que puedan encender la luz que hay en su corazón, para que juntamente podamos afrontar las tinieblas de este mundo y que de esta manera se cumpla la palabra del Salmo 112:4. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Nuestra meta es conectarnos mentalmente a través de los mensajes de estos videos con todas aquellas personas que buscan la rectitud, que se encuentran en distintas fases del camino espiritual y ayudarlas a conocer el rumbo, a fortalecer sus corazones, a sanar sus heridas y a luchar juntos contra el mal. Los mensajes de este canal están preparados para cumplir varios objetivos. Para las personas que ya se encuentran en una fase avanzada del peregrinaje, están hechos para que puedan unirse mentalmente en este viaje de reflexión por el desierto y en la batalla espiritual, para que juntos podamos elevar la oración al Dios del cielo, para que haga resplandecer su luz sobre nosotros. Para las personas de bien que todavía se encuentran dormidas, viviendo en Egipto, están preparados los mensajes para despertarlas y guiarlas para que puedan ver el camino a seguir hasta que finalmente puedan escapar de este mundo que nos lleva a la perdición. Para las personas que ya tienen la firme decisión de seguir el camino de la rectitud, estamos ofreciendo el rumbo paso a paso para que puedan transitar por el desierto y entrenarse de manera efectiva en la disciplina espiritual y persistir en el camino de la justicia hasta que podamos unir las fuerzas y llegar juntos a la tierra prometida
y triunfar en la batalla cultural y transformar la sociedad. Y para las personas que se encuentren cansadas y agobiadas y que tengan heridas en el corazón, están siendo preparados los mensajes para que al reflexionar detenidamente puedan ir ordenando su mente y sus pensamientos hasta llegar a la profundidad de su alma y descubrir las ataduras del maligno y romper esas cadenas de la angustia y de la injusticia y comprender la idea del perdón y ser liberadas del yugo de Satanás. El viaje espiritual es un camino solitario y difícil. Muchos de ustedes lo sabrán también. Los que se contentan con pertenecer a un grupo sectario no se sentirán tan solos. Sin embargo, cuando uno realmente comienza a buscar la verdad objetiva o la justicia verdadera, o más aún, la verdad eterna, comenzará a sentirse solo cada vez que se va ahondando más en la realidad del asunto y en la profundidad del alma. No obstante, si logramos estar unidos, ya no seremos tan solitarios. El que tenga oídos, que oiga, dijo el Señor Jesús. Espero que puedan oír estos mensajes los que tengan oídos. Quiero que sepan que hablar de la minoría de personas llamadas a ser la luz y la sal del mundo no solamente es el objetivo central de este canal, sino que es también el tema central de las Sagradas Escrituras. Las ideas de la Biblia se van ensanchando y clarificando de manera gradual desde el primer libro Génesis hasta llegar al último libro Apocalipsis. Y el hilo conductor de este extensísimo libro, compuesto por 66 libros, es invariablemente la historia de una minoría de personas que reciben el llamado de Dios de abandonar el mundo corrompido para peregrinar por los lugares desconocidos en dirección a la tierra prometida hasta convertirse en personajes de corazón noble y justo a imagen y semejanza de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se mantiene siempre el mismo hilo conductor, mientras que en el camino se van añadiendo cada vez más nuevas ideas, de manera tal que en los primeros 5 libros llamados el Pentateuco o Torá en hebreo, ya está establecida la historia del pueblo de Israel que abandona Egipto y peregrina por el desierto hasta que llega a Canaán para conquistarla. Y cuando llega Jesús, se revela
que el reino de Dios es la consumación de la tierra prometida y toda su historia llega a su fin cuando en Apocalipsis se consuma el eterno reino de la luz en la tierra. Y la declaración de Jesús de Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino, es una afirmación de que sigue intacto este hilo conductor de la minoría de personas que conforman el reino de la luz. Sin embargo, esta realidad de la minoría se da siempre no porque Dios quiera darle privilegios a una minoría específica, sino porque la mayoría, por su propia voluntad, deciden alejarse de la verdad de Dios. En Salmo 14:2 se declara así: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, ¿quiénes son esta minoría que ama la verdad y elige el camino de la rectitud? ¿Cuáles son los signos distintivos de estos personajes? Voy a hablar de uno de los signos cruciales para que cada uno de ustedes puedan examinar a sí mismos y darse cuenta si actualmente pertenecen a esta minoría del desierto o a aquella mayoría de Egipto. Ese signo es el punto de partida, es el punto de transición entre Egipto y el desierto. Es decir, estamos hablando del punto que define si el individuo abandonó la etapa de Egipto y pasó a la etapa del desierto o no. Porque si no tuvo ese punto de partida, jamás llegaría a ese punto donde lograría encender la lámpara de su alma y convertirse en luz y sal. Vamos a analizar las vidas de dos personajes emblemáticos de la Biblia para comprender este punto de partida. Ellos son Abraham y Jacob. Si bien todas las personas justas de la Biblia transitan el camino espiritual, la primera persona que literalmente emprende este viaje hacia la tierra prometida es Abraham. La fe de Abraham es tan contundente en los distintos momentos de su vida que será llamado el padre de la fe. Y de este hombre proceden las tres principales religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Este llamado de Dios a Abraham de dejar el lugar actual donde vive es la invitación de abandonar el mundo corrompido, puesto que la primera etapa de la vida es Egipto. Para el que todavía no comenzó su viaje hacia el desierto, su lugar actual es Egipto. Pero como dije antes, las ideas de la Biblia se van aclarando gradualmente y añadiendo nuevas ideas. Y en el tiempo de Abraham todavía no estaba la noción de Egipto. Sin embargo, es evidente que este es el punto de partida de Abraham en su viaje hacia la tierra prometida, ya que Dios le dice, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, el primer sentido de este punto de partida es abandonar el lugar actual de tu vida, que es Egipto. Y el segundo sentido es que ahora Abraham estaba ingresando a una nueva etapa de vida, a un nuevo mundo. Es decir, se le estaba abriendo un nuevo horizonte que no había visto hasta ahora. Este nuevo horizonte se manifiesta de una manera maravillosa cuando Dios le hace esta promesa en Génesis 12:2, que dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es una promesa de enormes significados, pero podríamos resumirla de esta manera: haré de ti la luz y la sal del mundo. ¿Y qué hizo Abraham ante esta encrucijada entre Egipto y la tierra prometida? El texto declara que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Había aceptado el llamado sin vacilar. Y efectivamente Abraham peregrina de un lugar a otro durante muchos años y con el correr de los tiempos se va convirtiendo en la luz y la sal de ese mundo. Para las personas que todavía no creen en el Dios del cristianismo, entenderían mejor si consideran que el llamado que tuvo Abraham fue la voz de la verdad que él escuchó en su interior, ya que en San Juan 17:17 declara Jesús que la palabra de Dios es la verdad. Y ahora vayamos al segundo ejemplo, que es la vida de Jacob, quien fue el nieto de Abraham y que luego recibe el nombre de Israel. La vida de este hombre nos ayudará a entender mejor este camino de introspección, porque a diferencia de su abuelo Abraham, que era un hombre de una gran fe y de una gran lealtad,
Jacob era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, pero que llegó a tener ese mismo punto de partida. En la visión bíblica, el nombre que se le da a una persona es muy importante, porque simboliza el carácter de esa persona. El nombre Jacob significa el que agarra el talón, porque cuando Jacob nació le tenía agarrado el talón a su hermano mellizo Esaú. Por eso le pusieron ese nombre. Y tenía un significado negativo. Y eso nos da a entender que Jacob era un hombre que vivía en la etapa de Egipto. Jacob era una persona de bien y no era un malvado, pero era egoísta. En Génesis 25, Jacob estaba preparando un guiso y llega su hermano Esaú del campo agotado y le pide que le dé ese guiso. Pero Jacob le pide a Esaú que le venda su derecho de primogénito a cambio de ese plato de guiso. Y Esaú, que estaba hambriento, accede a ese trato y termina comiendo el guiso. Es una faceta que muestra el carácter oportunista de Jacob. Y eso se hace evidente en Génesis 27, cuando Jacob, siendo un hombre de más de 40 años, utilizando el engaño, se queda con la bendición de su padre Isaac que le correspondía a su hermano Esaú. Y por esa razón, Esaú, que llega tarde al lugar, se echa a llorar diciendo: con toda razón le pusieron Jacob, ya van 2 veces que me engaña, primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición, dando a entender que Jacob le quitó lo que le pertenece a Esaú, tal como expresa su nombre, agarrándole el talón. Después de este suceso, Jacob termina huyendo a otra región porque Esaú quería matarlo por este hecho. Y aquí llega la parte que nos interesa, el punto de partida, el común denominador de todas las personas que llegan a ser la luz y la sal del mundo. En el caso de Jacob, no abandona el lugar actual de su vida por haber escuchado un llamado de Dios, sino porque su madre Rebeca le advierte que su hermano Esaú estaba planeando matarlo para vengarse de él. Y precisamente por ese motivo es tan importante entender la vida de Jacob. Jacob no tenía una vida ejemplar en la etapa de Egipto y tampoco abandona esa etapa por motivos puros, como en el caso de Abraham, que escuchó nítidamente la voz de Dios. Pero el hecho es que lo abandona. Y este es un motivo de una gran esperanza para todas aquellas personas de buena voluntad que no tienen una vida ejemplar en Egipto. Porque este hombre Jacob, que no era un hombre de honor, con el tiempo llegaría a recibir el nombre glorioso de Israel.
que simboliza a todas las personas que llegan a ser la luz y la sal del mundo. Y esto es una muestra de que no solamente los que nacen con un carácter especial transitan esta senda, sino cualquier persona que tenga el deseo de obtener el corazón recto. Ahora, la parte que confirma efectivamente que Jacob tuvo sin dudas ese punto de partida es el segundo elemento. Jacob pudo ver ese nuevo horizonte que había visto su abuelo Abraham. Cuando Jacob dejó atrás su lugar de origen y se encaminaba hacia la región donde residía la familia de su madre, se quedó a dormir en un lugar y tuvo un sueño. Y allí en el sueño se le aparece Dios y le hace la misma promesa que le hizo a Abraham, que resumiendo sería: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, y que traducido sería: serás la luz y la sal del mundo. Incluso a Jacob se le añade una nueva visión que no la tuvo Abraham. En Génesis 28:12 dice así: y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y Jacob, al despertar de su sueño, lo interpreta así: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo, dando a entender que esta apertura de un nuevo horizonte significa la apertura de la puerta del cielo. Y eso quiere decir entonces que la apertura de un nuevo horizonte es un hecho sobrenatural. Y este fenómeno sobrenatural se demuestra claramente en el tiempo de Moisés, cuando el Mar Rojo se divide en dos para que el pueblo de Israel pasara de la etapa de Egipto a la etapa del desierto. Y luego Jesús llamaría a este milagroso punto de partida el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el punto de partida es el primer elemento y el suceso clave que define la identidad de estas personas llamadas a ser la luz y la sal del mundo. Las otras características de estas personas iremos definiendo con el tiempo. Y ahora debemos preguntarnos: ¿dónde estoy yo? ¿He tenido este punto de partida? ¿He escuchado algún llamado de la verdad en mi interior? ¿He abandonado a Egipto? ¿He podido ver un nuevo horizonte que me haga dirigir la mirada hacia la tierra prometida? Debemos entender que la sociedad actual permanece en la oscuridad
porque muchos de ustedes permanecen todavía en Egipto.